He tardado 20 años en lograr unos hombros anchos, fuertes, atléticos y estéticos, y tú vas a saber cómo hacerlo ahorrándote todos los errores que he cometido y sabiendo a ciencia cierta qué es lo que funciona en lo que tarda este vídeo en realizarse. Por si no me conoces, soy Loreto Arjona, entrenador online, llevo más de 20 años entrenando, más de 12 años ayudando a que las personas consigan un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser esclavo del gimnasio ni de dieta estricta. Soy actual atleta híbrido y graduado en ciencias del ejercicio desde 2016, por lo que llevo ya un tiempo dedicándome a esto. Dicho esto, vas a salir del vídeo sabiendo cuál es el error de las cabezas del hombro que te impide que realmente se vea como quiere y tenga la estabilidad que necesita. Punto 2, hablando de estabilidad, la estabilidad que necesita en el hombro para realmente que sea fuerte. Y punto 3, qué movimientos debe aplicar para lograrlo. Vamos con el punto 1, el error de las cabezas del hombro. Se ha dicho que el hombro tiene la porción lateral, porción frontal, porción posterior, incluso la porción lateral se divide en varias partes. Si intentas trabajar de forma analítica cada cabeza del hombro, estás dedicando un tiempo brutal realmente a trabajar solo un músculo del cuerpo, contando que de cada cabeza tienes que hacer un ejercicio o dos, entre 2 y 4 series de cada ejercicio. ¿Qué va a ocurrir? Punto 1, son ejercicios muy analíticos que no digo que no funcionen, no digo que no sirvan, sobre todo si lo haces con carga externa, es decir, con mancuerna. ¿Cuál es el principal problema? Que no tiene una estabilidad de base que aplique intensidad, y esa intensidad es lo que genera el estímulo. Es decir, está activando la zona, pero no está dándole un estímulo necesario de aumento de masa muscular y de fuerza, porque estás haciendo ejercicios que activan, te cansan, pero no llegan a estimular. Para que haya una estimulación debe haber hay un punto de intensidad mínimo al que tienes que llegar. Por mucho que tú actives, si no has llegado a este nivel de estímulo, de intensidad, disculpa, no hay ese estímulo para que tu hombro crezca. Así que este es el principal error de trabajar en las cabezas del hombro por separado. Que si elevación laterales, que si frontales, que si pájaro con mancuerna. Oye, que esos ejercicios no digo que no haya que incluirlos, pero el objetivo no es desarrollar más el hombro. El hombro se desarrolla en base a que es más fuerte en mover carga de un punto A un punto B en diversos movimientos que ahora te voy a comentar, no en activar esa zona en específico. Y si se incluyen esos ejercicios porque se ha detectado un punto débil o una descompensación en un punto imprescindible, que esa es la cadena más débil, el eslabón más débil de la cadena, disculpa, y eso es lo que hace que no se pueda aplicar la intensidad necesaria para llegar a ese estímulo en los movimientos que te voy a comentar en el punto 3. Por lo tanto, olvídate de activar, piensa en estimular. Olvídate de trabajar músculos, céntrate en trabajar movimientos. Dicho esto, que sepas que esto es lo que hago sobre los miembros del Team G-Lifting. Si estás cansado de ir al gimnasio sin ver resultados, sin ver avances, sin ver progreso, aunque dedicas más de 2, 3 días en semana, incluso mucho más, de media hora a una hora a entrenar, seguramente dedicarás casi el doble, y llevas más de un año intentándolo, con cambio apenas, bueno, que casi no se aprecian, y quieres quitarte toda esa frustración e ir a tiro hecho, saber qué hacer, cómo, de qué manera, por qué y para qué, y adaptarlo todo a ti para que sea sostenible. Si quieres que veas si todo esto es para ti, te voy a dejar aquí abajo un enlace para que reserves una sesión conmigo, que es una llamada de análisis, para ver si estás preparado para entrar al Team Lifting, que es mi asesoría 1 a 1. Si veo que esto es para ti, te lo ofreceré abiertamente, y si veo que no está en el punto en el que necesites esto, te intentaré derivar a donde realmente necesites, aunque sea otro vídeo de YouTube. Dicho esto, no interrumpo más el vídeo. Vamos con el punto 2, la estabilidad. Te he comentado ya a colación en el punto 1 que lo principal que necesitas para que tu hombro sea fuerte es estabilidad, porque a partir de ahí puedes meter intensidad y a partir de ahí puedes meter estímulo. Estabilidad y control vienen a ser más de lo mismo. Y sobre todo en el hombro, que es una articulación súper inestable, para la redundancia, hay que darle, porque tiene mucho movimiento, hay que darle una gran estabilidad. Y la estabilidad que necesita es a nivel de hombro y escápula. Hablamos de rotación externa, manguitos rotadores, se habla mucho de esto. Sí, puede que llegue el punto en que necesita hacer esto,
pero lo principal es que seas fuerte en los movimientos escapulares. Y van a ser los siguientes: una dominada escapular, un remo escapular si no te sale una dominada escapular, y un fondo escapular o una flexión escapular si no te sale, bueno, pues el anterior. Estos son los movimientos en los que tienes que hacer, que ser fuerte, sobre todo dominada escapular y fondo escapular. Para ello no tienes que empezar a hacer estos movimientos. Para ello tienes que empezar a hacer una buena rutina de movilidad que movilice tanto columna como hombro como escápula y la estabilice. Que van a incluir ejercicios en los que va a haber retracción y protracción escapular, que son las típicas flexiones escapulares y los típicos remos escapulares, pero incluidos en otros movimientos. Por ejemplo, el típico cat camel, gato camello, ejercicios de estabilidad y movilidad torácica y de hombro incluyen estos movimientos escapulares y de hombro. Si no tienes esta rutina de movilidad o no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo adaptarla a ti, no pasa nada. Fondos escapulares, remos escapulares, que es colocarte en la posición de flexión, de remo, de fondo y con el brazo recto hacer el gesto solo con las escápulas y los hombros, con el brazo recto. El movimiento es muy corto, pero se te va a dar una estabilidad en el punto que suele ser más débil. Eso es lo primero que necesitas, estabilizar esa zona. La parte simple para que puedas aplicarlo es hacer estos 4 ejercicios. Una serie de entre 6 y 10 repeticiones, lentas. Antes de entrenar es suficiente. Principales son dominadas y fondos escapulares. Si todavía no estás preparado para ello, no pasa nada. Remo escapular y flexión escapular, que no me salía. Obviamente hay algo intermedio que es aguantar la posición de dominada, activa, un agarre activo, no encogido de hombros, sino hombro lejos de la oreja, y en el fondo posición activa, igual, brazos extendidos, pero hombro no aquí, sino lejos de la oreja. Esa es la posición intermedia antes de llegar a ese movimiento. Y luego incluso llegar a lastrarte. Vale, eso es lo primero que necesitas, esa estabilidad. Y luego vamos con el punto 3, los movimientos que necesitas para que tu cuerpo sea fuerte. En este caso el hombro sea realmente fuerte. También te digo, puntos 2 y 3 van de la mano. Si no tienes esa estabilidad, no puedes hacer los movimientos que necesitas para que tu hombro sea fuerte. Y si no haces los movimientos que necesitas para que tu hombro sea fuerte, vas a desestabilizar el hombro porque lo vas a desequilibrar, porque vas a enfatizar y fortalecer un movimiento sobre otro y va a crear un desequilibrio en el hombro que te va a impedir avanzar. Se va a crear primero en un punto débil y después en un desequilibrio se va a convertir. Así que tenlo muy en cuenta. Esto ocurre cuando trabajas por músculos, porque estás trabajando muchos movimientos en los que hay rotación interna del hombro, pero sin embargo la rotación externa apenas se aprecia. Y es la que más falta hace, que son los movimientos de tracción. No me enrollo más, y algunos específicos que sí que hay que incluirlos porque una dominada, por ejemplo, que es un movimiento brutal, también hay algo de rotación interna. Pero no voy a meterme ahora en este tema, eso es mucho más profundo. Simplemente trabajando estos movimientos y progresando en todo, no va a tener problema. ¿Cuáles son los movimientos que tienes que trabajar para que tu hombro se vea más fuerte? Principales, tienes que trabajar un empuje, y aquí, recomendación, empuje vertical. Un empuje horizontal es una flexión y un empuje vertical es un press sobre la cabeza o un fondo. Recomendación, fondo. Alberto, ¿por el press sobre la cabeza? Sí, es verdad que el press sobre la cabeza tiene una mayor activación de hombro. ¿Cuál es el problema? Realmente activación, incluso, no te voy a hablar de estimulación, te voy a hablar de momentos de activación. ¿Cuál es el problema? Que requiere mucha movilidad, mucha estabilidad, mucho control corporal y obviamente, pese a que yo he cometido el error de hacerlo antes de tiempo, llega un punto en el que no avanza porque requiere mucha estabilidad en todo el cuerpo y no en el hombro. Y como buscamos eficiencia en un fondo, las escápulas están libres, es un movimiento que requiere mucha menos movilidad, mucha menos estabilidad en todo el cuerpo y es mucho más sencillo progresar. Y es algo mixto entre trabajo de pectoral y trabajo de hombro, porque no es un movimiento completamente horizontal, pero tampoco vertical, es diagonal. Y en el fondo del deltoides lateral trabaja estabilizando cuanta más carga uses y más recorrido, más deltoides frontal. Trabaja 100% a la hora de hacer el gesto porque no es completamente vertical, sino que es diagonal y ahí se involucra mucho esa deltoide frontal. Y el deltoides posterior trabaja estabilizando el hombro, sobre todo en la parte alta. Hay muchas fuerzas que entran en juego a la hora de hacer un fondo, pero ten en cuenta que
también entra en juego la extensión y la flexión. La extensión de hombro cuando haces un fondo, sobre todo cuando lo haces rápido o en la parte alta, tienes que jugar con esa extensión de hombro para acabar de hacer el gesto. Y en esa extensión de hombro el deltoides posterior se activa. Y esto es un ejercicio prácticamente a nivel de activación muy parecido al press sobre la cabeza, aunque también obviamente fortalece pectoral más, pero quita muchos problemas y problemáticas de hacer un press sobre la cabeza, que llegará al punto en el que tengas que hacerlo. Pero recomendación, que sea fuerte en un fondo. Cuando ya seas fuerte en un fondo, a repeticiones, con lastre, muchas veces piensas que tu punto débil es el hombro. Yo hablo con conocimiento de causa porque mi punto débil es el hombro. Pero tengo miembros del team lifting que pensaban que también, y no. Es que no tenían una estabilidad del hombro, no tenían buen control en este movimiento. Y ya han visto que el hombro no es punto débil para nada. Para mí sigue siendo, por ejemplo, y una vez que ya he masterizado y sigo masterizando los fondos con lastre, aquí ya sí he llegado a incluir press sobre la cabeza, pero viendo que requería una mayor activación y demás, no es que no esté haciéndolo puntualmente, sí que hago este ejercicio, pero priorizo mucho más las flexiones de pino con el peso de mi cuerpo, me dan una mayor transferencia que un press con carga externa. Tal cual, puede hacerlo, sí, pero una flexión en pica, que es una progresión de flexión de pino, que es una flexión con el culo un poquito más alto, ¿vale? Como en pirámide, ¿vale? Básicamente, esto te va a dar una mayor activación, no solo del hombro, sino todo el cuerpo, y te va a ayudar a transferir mejor la fuerza y generar mayor intensidad que hacerlo con mancuernas externamente. Puede hacerlo con mancuernas, con carga externa, pero recomendación particular, cosa que yo no he aplicado al 100% en este gesto. De hecho, ahora que lo estoy aplicando, me estoy volviendo otra vez a quitar ese estancamiento, iba a decir una palabra, ese estancamiento de los que tenía en el hombro, que no había manera de sacarlo con press sobre la cabeza. Bien, pero obviamente llegaba un punto que la limitación no era tanto del hombro, sino de movilidad y estabilidad de otras zonas como rectores espinales, que lo tengo más débiles, extensión torácica, que llegaba a un punto que me limitaba a eso antes que lo que realmente quería trabajar. Que sí, obviamente que sigue siendo un punto débil, pero en este caso lo que yo quería trabajar con ese ejercicio, ya que para esa musculatura estaba haciendo otro y llegaba en muchos casos sobrecargados a otro entrenamiento que me quería enfatizar en esta zona, me estancaba. Sin embargo, al progresar hacia ejercicio con el peso del cuerpo, antes de seguir con el press a una mano sobre la cabeza y el press con barra, etcétera, ¿qué es lo que ha hecho? Que esos lectores espinales lleguen más frescos, ya que son un punto débil, al entrenamiento que realmente los fortalece, se están volviendo más fuertes. Y punto 2, estoy fortaleciendo más ese punto débil que es el hombro y se me ha repercutido de forma positiva en fondos, en ejercicios más tipo gimnástico y calisténico, ¿vale? Básicamente con ese pequeño ajuste de controlar peso de mi cuerpo y luego carga externa. Cada caso es un mundo, pero tenlo en cuenta, te lo digo como experiencia, que yo encabezonado, sí, tengo control, y lo tengo, control y estabilidad para hacer un press sobre la cabeza, pero para mí no era lo más interesante. Dicho esto, con respecto a los movimientos, el empuje vertical. Otro movimiento aquí a considerar es el siguiente. Un remo, una tracción horizontal. Y aquí te digo tracción horizontal, porque una tracción completamente vertical, una dominada, del deltoides posterior lo trabaja, en este caso del deltoides posterior y incluso un poquito la parte media, pero no va a trabajarlo en todo su apogeo. Básicamente porque el movimiento es lo más vertical posible. Ahora bien, si estás haciendo tirones o alguna progresión para más en una dominada carpada en la que haya una mayor extensión de hombro, aquí sí hay un mayor trabajo del deltoides posterior estabilizando, obviamente de ese rato, de dorsal incluso, pero el deltoides posterior trabaja más, porque aquí ya el ángulo no es completamente vertical, que nunca es, no es muy verticalizado, sino que es levemente más horizontalizado, simplemente para crear hueco para entrar a la barra y hacer el muscle up o hacer una dominada carpada o un tirón alto. Otra opción es que cuando ya controles el remo con el peso de tu cuerpo, metas a una mano, puedes meter remo con barra, no te digo que no, pero está el peso muerto delante, por lo tanto voy a centrarme en lo que realmente importa, en el 20% de las acciones que te dan el 80% de los resultados, y también tienes progresiones de remo más intensas y progresiones hacia front level, aunque primero progresaría hacia un muscle up y el deltoides posterior va a trabajar bastante más.
porque es una dominada pero más inclinada, ramificada. Una vez que ya controlas esto, lo tienes que llegar a hacer muscle up, que es una super dominada completa, pero avanzar bastante, ya puedes empezar a progresar el remo. Yo lo llamo remo aéreo, el típico remo en el que los pies no están en el suelo, sino que están en el aire. Eso, el deltoides posterior, trabaja muchísimo. Y ya ni qué decir tiene si hacemos cualquier variante de front lever, etcétera, que es un ejercicio más gimnástico y calisténico. Que lo tenga en cuenta. No obstante, si todavía no estás en ese punto y estás trabajando con dominadas, porque todavía no has llegado al punto de empezar a incluir dominadas explosivas, etcétera, que incluyas un buen remo, y si no incluye un buen remo, que incluya trabajo de bump pull apart o W. Trabajo de rotación externa, trabajo escapular, que es el deltoides posterior, lo va a trabajar. El objetivo principal no es el deltoides posterior, es rotadores externos, pero entre el estímulo que se lleva de los gestos que te he dicho, tanto de los fondos como de la dominada, como de algún remo, si lo estás haciendo, o de alguna, bueno, en este caso de algún remo, va a tener el estímulo suficiente. Y ya en caso de que esté haciendo alguna progresión para el muscle up tipo dominada escarpada, o que esté haciendo alguna progresión que sí, ya también va a ser para el muscle up, que es directamente mantenerte en la posición colgado que te he dicho anteriormente y pivotar hacia quedarte más colgado en un brazo o en otro. Aquí el deltoides posterior sí que tiene que estabilizar bastante más y trabaja más. Los miembros del Team Lifting que escuchen esto sabrán a lo que me estoy refiriendo y estarán viendo cómo sí que le incluyo en algunos casos, le progreso el ejercicio de bump pull apart, y en otros casos, depende de la persona, directamente lo quito. Depende de cómo hagan el ejercicio, de la técnica, puntos fuertes y puntos débiles. Normalmente, si tienen un fondo muy hacia adelante o mucha prevalencia de un pecho fuerte, le sigo incluyendo bump pull apart, porque suele ser, si no, un desequilibrio, y aquello que no, que es directamente que, por ejemplo, al hacer un fondo lo hacen muy extendido, que incluye mucha tensión de hombros, eso incluye una gran extensión torácica, incluso la forma de hacer el peso muerto se nota. Le empiezo a meter la dominada carpada, dominada ya encarado a hacer el muscle up con un poquito más de inclinación a nivel de hombro, aumentando la palanca desde el hombro hasta la barra, y aquí ya directamente la W, un pull apart, lo quitamos fuera porque hacemos otro ejercicio equivalente. Dicho esto, espero que te haya quedado claro. He dado mucha información, ¿vale? Mírate de nuevo este vídeo, sobre todo el punto 3 de los movimientos en detalle. Te he ido desglosando el paso a paso, pero te resumo los movimientos. Un fondo, si no te sabes hacer el fondo, progresamos hacia hacerlo primero con flexiones, luego después fondo con banda elástica asistida hasta que le quitemos la banda elástica. Una vez que tenemos el fondo, también tenemos que progresar hacia un muscle up o dominada, por lo menos carpada, donde busquemos alejarnos más de la barra para poder hacer el muscle up. Antes de esto hay que llegar a hacer una dominada, y antes de hacer una dominada tenemos que trabajar remo con el peso del cuerpo, pues ahí el hombro se va a estimular. Y si estamos en el punto en el que estamos ya haciendo dominada, priorizando la dominada y hacemos mínimo remo y no llegamos a hacer dominadas carpadas porque a lo mejor ni nos lastramos todavía en dominadas, nos lastramos muy poquito, añade trabajo de W, bump pull apart, ejercicios que se encarguen de esa extensión torácica, de esa rotación externa, de esa retracción. Retracción escapular, más bien rotación externa. Aducción, un poquito de aducción. Aducción es cuando se para. Aducción cuando acerca. Pues abducción, un poco de rotación externa. Ese movimiento de retracción escapular, no me gusta decir completamente retracción escapular, sino un poco más extensión torácica, porque el retracción escapular hay, pero al final, no desde el principio. Total, que lo tenga en cuenta, ¿vale? Que hay ese movimiento escapular a la hora de abrir toda la cadena anterior. Tensión torácica, retracción escapular, con ciertas notas de protracción en algún momento. Protracción es de que no estás aquí del principio, sino que al principio mantienes protracción y después tiras hacia atrás. Rotación externa, etcétera. Ese trabajo compensatorio que se suele llamar. Dicho esto, este es el resumen. Tienes que enfocarte en esto. Son los ejercicios en los que tienes que enfocarte. Y dependiendo cada caso concreto, podrás apuntar más a uno u a otro. Y depende de cada caso en concreto, tendrás que añadir, en mi caso, por ejemplo, lo he tenido que añadir, trabajo específico de empuje vertical ascendente, que te recomiendo que lo hagas primero con el peso del cuerpo, alguna progresión de flexión en pica, etcétera, y cuando ya llegue el punto en el que puedas fondos con el peso, flexiones de pino con el peso de tu cuerpo, que básicamente te pone a hacer un press de hombros con barra y posiblemente
Usa el peso de tu cuerpo y más repeticiones. Aquí ya sí incluiría press de hombros con barra. O si tienes que hacer trabajo unilateral a una mano, perfecto. Pero primero usa el peso de tu cuerpo. Dicho esto, que sepas que esto mismo es lo que aplico sobre los miembros del team lifting. Esto que te he explicado me dio un poco a complejo, pero es que realmente tienes que comprender estos conceptos para que sepas por qué lo aplicas y para qué lo aplicas. Pues esto es lo que hago sobre los miembros del team lifting. Personas que ya están cansadas de no ver avances y quieren verse más fuertes, atléticos, estéticos y más capaces sin ser esclavos del gimnasio ni de dieta estrictas, están cansados de que no se note el gimnasio pese a que dedican más tiempo del que deberían a entrenar y obviamente eso repercute en tu confianza en todo tu día porque sabes que con más de 30 años ya si no te cuidas y no buscas mejorar, sabes que el cuerpo va tirando hacia atrás y eso no nos gusta para nada. Además ves que dedican un tiempo a avanzar que no traen los resultados que quieres. Sé que eso frustra. Pues si quieres quitar toda esa frustración y conseguir la confianza, la seguridad y, oye, el poderío que te da decir, estoy avanzando, soy cada vez más fuerte, esto no se puede comprar, me veo mejor en el espejo porque soy más fuerte, más capaz y más atlético, mejor forma física y mejor apariencia. Eso influye en todo tu día a día, te guste o no te guste admitirlo, es lo que hay y lo sabes perfectamente dentro de ti. Así que si quieres ver si esto es para ti, si el team lifting, que es mi asesoría uno a uno, encaja contigo y si tú estás en un punto en el que mi sistema de trabajo te puede ayudar, aquí tienes un enlace, te iba a decir, un enlace para que reserve una llamada de análisis conmigo de 30 a 45 minutos para ver realmente si esto es para ti, qué es el punto en el que estás, lo que quieres lograr y si encajamos realmente con todo esto. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya servido, espero verte dentro de la llamada de análisis que la tienes en la descripción y espero verte en el próximo vídeo.